Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé. Espero que estén muy bien, que hayan tenido unas muy buenas 2 semanas de parón de selecciones, si es que les gusta el fútbol de selecciones, y si no, pues que hayan podido descansar un poco, ¿no? Pausar, reflexionar con respecto al parón de clubes, o no pensar en nada directamente y enfocarse en otra cosa y tomarse un respiro de este maravilloso mundo que es el fútbol, ¿no? Que nos anima, que nos apasiona. Pero saltándonos esa introducción, volvemos con una muy buena noticia, no solamente por el resultado, que por supuesto ya todos ustedes lo conocen y que lo dice el título de este video, le ganamos 4-0 al Bilbao, sino porque además recuperamos sensaciones, recuperamos jugadores y algo muy importante, recuperamos nuestro hermoso hogar que es el Camp Nou. No habíamos jugado ahí desde hace 2 años y medio, desde que ganamos ese título de liga en la 22-23 con Xavi. Me acuerdo de ese último partido porque básicamente todos sabíamos que iba a ser el último partido en el Camp Nou. Si mal no recuerdo, el último gol lo hace Gavi, un zurdazo. No sé por qué se me quedó muy marcado, debe ser porque ya sabía que era el último gol en el viejo Camp Nou, ¿no? Pero después de 2 años y medio, después de un poco de venta de humo con la fecha por parte oficial, porque extraoficialmente pues hubo mucha más venta de humo, estábamos volviendo al Camp Nou desde hace mucho tiempo, después de intentos fallidos de regreso, finalmente ahora sí la centésima es la vencida y volvimos al Camp Nou el día de hoy para disputar ese partido de la jornada, si mal no recuerdo, 12 o 13, una de dos, con el Bilbao. Creo que 12 o 13. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en detalle. He de decir que volver al Camp Nou es algo muy importante, no solamente a nivel económico para el Barcelona, sino porque creo que es un estadio que sí va a estar a la altura de partidos grandes de Champions, no como Montjuic, que no es por ser malagradecido con ese estadio, creo que tenía su aura especial en algunos partidos muy específicos, pero a la larga sencillamente necesitas un estadio donde puedas meter a mucha gente, donde se pueda sentir esa presión, ¿no? Ese ánimo, ese júbilo, ese cantar de los fans que haga sentir miedo a los rivales como lo hizo el viejo Camp Nou en sus mejores días, que en las noches de Champions estaba a reventar, y a mí me daba la impresión de que si los jugadores estaban en el campo se sentía como que el estadio se caía encima. Me gustaba mucho esa vibra. Creo que van a mantener un poco esa misma estética, ¿no? Esa misma estructura, pero con un poco más de capacidad. Y obviamente el estadio no está terminado, pero me alegra mucho que podamos volver a ese estadio. Ya se confirmó que vamos a jugar ahí contra el Frankfurt en Champions. Y pues bueno, sencillamente ya vamos a volver al Camp Nou. Definitivamente, no sé cómo van a jugar mientras construyen, o si no van a construir hasta que se acabe la temporada o hasta que haya otro parón, no lo sé. Pero bueno, ya volvimos al Camp Nou y volvimos de la mejor manera posible porque le ganamos muy contundentemente al Bilbao 4-0, 1 de Lewandowski, 2 de Ferran y 1 de Fermín. Yo había dado mi porra con mis amigos en privado de que el que iba a hacer el primer gol en el Camp Nou, en el nuevo por supuesto, iba a ser Yamal o Fermín. No la pegué con ninguno de los dos, pero Fermín anotó y me contenta mucho. Tenemos que recordar que había jugadores que nunca participaron en el Camp Nou, que ahorita están en el primer equipo y que ya llevan muchos partidos con el primer equipo, como el caso de Fermín, como el caso de Joan García, que de hecho Joan García ni siquiera jugó en Montjuic, no había podido jugar de titular en casa en Montjuic. ¿Quién más? Bueno, Lamine Yamal pudo jugar solamente creo que un partido, creo que justamente debutó en uno de los últimos que jugamos en el viejo Camp Nou. Dani Olmo no había podido jugar, Cubarsí tampoco en el Camp Nou, entonces yo creo que todo eso le viene muy bien al equipo. Fue un partido, ya hablando de lo deportivo, en lo futbolístico, que me pareció muy completo del Barça. Tengo que decir también que me dio por muchos tramos como esa sensación de que había desorden o de que había caos, pero controlado. A diferencia de otras ocasiones en las que tú dices que
cada uno va por su lado, cada uno va por su cuenta, de que no hay como simetría, como que no hay buenas conexiones. A diferencia de esas ocasiones, hoy me parece que hubo un desorden distinto, un desorden que venía más bien del exceso de confianza, pero no de esa confianza negativa en la que pues tú te crees superior al rival, entonces te relajas y vas a media velocidad y te tomas muchas licencias de esfuerzo o de técnica, y no es así. En este caso yo vi un equipo que estaba rebosante de confianza, pero en lo que sabe jugar, en lo que sabe que se tiene que esforzar, y por eso me parece que a partir de ahí nace un poco ese desorden, un poquito ese caos controlado, en el que cada uno entiende bien su posición, están todos como con la flechita hacia arriba, con el bombillo encendido, como le quieran decir, estaban todos bastante entonados en el partido. Cosa no menor el hecho de haber ganado de esta manera, porque recordemos que Pedri está lesionado. No sé si pueda volver para Stamford Bridge, lo más probable es que no, porque es un partido de exigencia, pero como me habría gustado verlo en Inglaterra. Y Frenkie de Jong tuvo una roja, estaba suspendido de la última jornada. Entonces el mediocampo de hoy fue Eric García de pivote, Dani Olmo y Fermín. Estamos hablando de que fue un partido sin interiores, un partido sin centrocampistas que supiesen controlar, que supiesen distribuir, que supiesen marcar los tiempos del partido. No tuvimos eso. Y aún así el Barça jugó un partido muy bueno, un partido muy decente. No quiero decir que es que jugamos mejor porque no estaban Frenkie de Jong o Pedri, eso sería absurdo. También hay que hablar un poquito del Bilbao, porque el Bilbao viene como viene, de una temporada bastante irregular, o un comienzo de temporada, mejor dicho, bastante irregular, en el que están muy bajos de nivel, consiguen pocas victorias, meten pocos goles, les encajan, digamos que encajan relativamente poco también, pero hoy el Barça pues abrió la lata de buena manera. Unai Simón hizo un partido lamentable, me parece que en el primer gol pudo hacer más, en el segundo también, ya en los otros pues era mucho más complicado. Al Bilbao le sacan una roja bastante bien merecida por esa patada que le hace Sanceta a Fermín. Entonces, si vemos al Bilbao también, al rival es un rival que está ahí, y pues tampoco es como un gran indicativo de un tremendo rival. No obstante, no hay que demeritar el nombre del Athletic Club Bilbao, que es un equipo bastante grande de España, por supuesto, el tercer grande en mi opinión, que tiene además buenos jugadores. Yo a priori pensaba que iba a ser más complicado, porque el Bilbao, a pesar de todo, tiene buenos jugadores, y el hecho de que el Barça saliese sin esos jugadores que te marcaban, como digo, la diferencia en el centro del campo, pues el Barça lo iba a tener un poquito más complicado y puede que perdiese el duelo en esa zona, pero para nada fue así, porque hubo un equipo implicado en defensa, en presión, que estuvo bien ordenado. También tengo que acotar que no me pareció ver un Barça con esa línea defensiva tan alta, con esa presión tan adelantada, con ese riesgo permanente. No sé si por mérito del Bilbao o por cuestiones estratégicas del propio Barça, por mano de Flick. Me pareció que fue un Barça un poco más replegado, digamos que más o menos de la misma forma en la que jugamos el partido con el Olympiacos, pero de una forma distinta, porque no estábamos teniendo problemas para salir con el balón jugado, estábamos encontrando al hombre libre. Digamos que el Barça estaba en su elemento de buena manera el día de hoy. También el hecho de jugar tan replegado pues hacía que digamos no tuviésemos que correr tanto hacia atrás, que hubiese un poco más de seguridad defensiva. En esto también juega un papel muy importante Joan García, que sin demeritar a Szczęsny, porque me parecía que estaba haciendo un buen desempeño, Joan García es otra cosa. Para mí, Joan García está destinado a ser uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que es un portero que va a estar en el Barça muchos años. Es un portero que me gusta mucho. Y yo creo que el Barça, si se ponen más analíticos ustedes, viendo los partidos, viendo las jugadas, se van a dar cuenta de que es una gran diferencia. E incluso desde la estadística, es una gran diferencia tener a Joan García
antes que no solamente a Chesney, sino a cualquier otro portero en este momento que te puedas imaginar, porque es un portero agresivo, es un portero rápido, es un portero valiente, es un portero que sale, es un portero que acierta bastante con el pie. Yo creo que cubre todo lo que esa posición demanda, sobre todo en este Barça de Flick, y yo creo que eso la defensa lo siente, digamos que hace que juegue con menos nervios, con menos dudas, y de hecho hoy salimos con un partido en portería cero. No recuerdo el último partido, no recuerdo en este momento cuál fue la última jornada, ya fue hace 2 semanas y la verdad yo no sé ustedes, pero yo sí desconecto en el parón de selecciones y bueno, en fin, que yo creo que eso lo siente bastante bien el equipo. Creo que tal vez Flick debió darle un poco de descanso a Cubarsí porque venía de jugar con España creo que todos los minutos, pero bueno, entendiéndose que tal vez no le convencía a Casado, que no tenía ninguno de los dos centrocampistas, pues puso a Eric ahí, que ya ha jugado de pivote, y colocó a Cubarsí con Gerard Martín de centrales, que a mi parecer no lo hicieron para nada mal. Koundé creo que estuvo a un buen nivel hoy, igual Dani Olmo, que se agradece bastante porque como ya hemos comentado eran de los que tenían el nivel más bajo. Creo que Koundé más que el resto, o bueno, tal vez sí se lo peleaba ahí un poco con Dani Olmo. Creo que eran de los que estaban en el peor nivel y hoy hicieron un buen partido. También todo esto tiene que ver con un buen Lamine Yamal que tiene una especie de asociación con todos, ¿no? Como se diría por ahí, es el amigo de todos, con todos juega, con todos conecta, a todos hace jugar y mejora bastante. Por ejemplo, a jugadores como Koundé, que es su principal socio en la banda, pero también a Fermín, a Dani Olmo, porque es un jugador que encuentra todas las alternativas, ¿no? Es un jugador que puede irse por dentro, conectar por dentro, también puede desbordar, en fin, que lo hace todo y que si tiene un buen día, que hoy me parece que está bastante bien, pero no sabría decir a ciencia cierta si podríamos hablar de un Yamal que está al 100%, pues como dijo Blaya, creo que un buen partido de cualquiera es un día normal de Lamine Yamal. Yo creo que hoy hace un buen partido, si no recuerdo mal, hace 2 asistencias, una a Ferran que es, bueno, de hecho las 2 fueron a Ferran, la primera que fue ridícula, la que ya conocemos todos con 3 dedos y la otra que viene después de una jugada maradoniana, no sé qué le pasó a Lamine Yamal, pero de repente se le metió el espíritu de Messi, el espíritu de Maradona. Y en esas 2 jugadas, justamente de las asistencias a Ferran, sacó a relucir sus tremendas capacidades técnicas, ¿no? De regate y de control. O sea, sencillamente es un jugador de otro nivel. Creo que poco a poco va agarrando forma de nuevo, ¿no? Claramente está agarrando más confianza, se está sabiendo líder, ¿no? De este equipo y lo está asumiendo con toda la responsabilidad. Me parece que hizo un muy buen partido, un muy buen partido, más allá de esas 2 asistencias, un jugador implicado, un jugador participativo, agresivo, bastante dedicado en la defensa también, me parece que estuvo bastante bien. El Bilbao remató un poco realmente al Barça, no hubo muchas situaciones de peligro, tal vez sí pudo haber 1 o 2 jugadas donde quizá con mejor toma de decisiones o con un poquito de más calidad el Bilbao pudo haber convertido. No obstante, pues Joan García estuvo bastante bien. Y en fin, que la verdad es que no daba esa sensación de que hubiese mucho peligro del lado del Barça, ¿no? De que el Bilbao llegase a convertir. Creo que lo tenía bastante bien controlado. Y como digo, después de esa roja que le sacaron a Sanset, que fue minuto que 55, 56, algo así, creo que recuerdo, pues ya se termina de decantar el partido. Y el Bilbao, como te sigue buscando, a pesar de que ya iban 3-0 abajo en ese momento, porque Fermín hace el tercero empezando el segundo tiempo, pues igualmente el Bilbao estaba buscando, pero ya eso estaba perdido y ya se había resignado a la derrota, ¿no? De hecho, convertimos el primero al principio del primer tiempo, el segundo al final del primer tiempo y el segundo tiempo fue igual, convertimos al principio del segundo tiempo y al final del segundo tiempo.
Curioso por lo demás. Me alegra también que Lewandowski haya marcado. Viene de una jugada buena. De hecho, creo que Lewandowski, por lo menos en este partido y en el último, que creo que el último justamente es el de un hack trick suyo, si mal no recuerdo, pues se ve que está en un buen nivel, está en un buen estado de forma, ¿no? Recordemos que venía como de una etapa de lesiones al principio de la temporada. Creo que estuvo como un mes y medio tal vez, más o menos, afuera. Luego estuvo jugando un poco como de revulsivo y estaba marcando goles. Pues Lewandowski está avanzando, digamos, está recuperándose un poco y necesitamos esa buena versión de Lewandowski. Buena noticia también, recuperamos a Rafinha, un jugador muy importante que yo creo que en nada le va a quitar la titularidad a Rashford, más allá del buen rendimiento, sobre todo numérico, que estaba demostrando. Es un jugador sencillamente importante para lo que tiene que ver con los desmarques, con la presión alta. Vimos algunos minutos de Marc Bernal, que en el parón de selecciones jugó con la selección de Cataluña un amistoso contra Palestina. Fue titular, pero jugó medio tiempo, si mal no recuerdo, que es un jugador que yo creo que a todos nosotros nos interesa bastante que se pueda recuperar y que pueda formar parte de, por lo menos de momento, de la rotación de la plantilla, para que ya la próxima temporada pueda tener un peso mayor, ¿no?, en el plantel. Es un jugador que a mí me entusiasma bastante por lo que había visto en la pretemporada de la temporada anterior, en esos dos primeros partidos, o bueno, creo que fue en Valencia, en Mestalla, digo, fue titular, jugó un buen partido. Y creo que también fue contra el Atlético de Bilbao, justamente, un buen partido, y se lesiona en Vallecas. Me parece que estaba haciendo un muy buen rendimiento, desafortunadamente se lesiona. Y es un jugador que me da muchas ansias de que se recupere y poderlo ver jugar a plenitud. Más allá de eso, la verdad no podría hablar sobre ningún jugador. Creo que todos estuvieron bastante bien. No me parece que alguno haya destacado más que otros, lo cual es bueno porque en este sentido pues están todos bastante bien entonados y en forma. Por supuesto, Lamine Yamal está a otro nivel sobre el resto, pero no tengo ninguna queja. Me parece que este partido fue alguno de los más altos, si no el más alto que hemos tenido esta temporada. Aunque a mí me parece que ese partido, por ejemplo, que tuvimos contra el Valencia o contra el Getafe, fueron partidos que tuvimos como más dominados y donde jugamos de mejor forma, como que el equipo estaba mucho más sólido. Pero tomando en cuenta que este es el Bilbao y que por más que viene, de la racha que viene, pues es un rival con cierta calidad técnica superior a los equipos que ya mencioné, pues está bastante bien. Creo que el Barça también necesitaba un partido así donde, como dije al principio, pues sacase a relucir un poco de su confianza, de su calidad, de que no fuese tan tímido y de que tuviese cierta seguridad defensiva. Creo que es un partido bastante redondo por todo, ¿no? Porque recuperamos jugadores, porque el Barça continúa esa línea ascendente que traía desde antes del parón de selecciones, que ya estaba mostrando señales de mejoría, pero creo que este sigue siendo un paso adelante más. Y todavía, recordemos, tenemos que recuperar a Pedri y a Frenkie de Jong y a un Rafinha titular. Entonces, o sea, todavía el Barça tiene bastante espacio de mejora con estos jugadores. De momento estamos líderes. Mañana el Real Madrid tiene que ir al campo del Elche. Entonces dormimos líderes, pero mañana el Madrid tiene ese juego pendiente. Esperemos que lo pierda, sobre todo, o que lo empate, pero que no gane, para que podamos estar mucho más ahí. Ya recortamos puntos en la última jornada, me parece, y necesitamos recortar puntos esto también. El miércoles, si mal no recuerdo, jugamos contra el Chelsea en Stamford Bridge. Mi porra para ese partido depende mucho de qué jugadores vamos a tener disponibles y de qué tanto tiempo le va a dar Flip. Yo creo que no va a poner a Rafinha titular. Yo creo que Pedri, si acaso, ve algunos pocos minutos, pero no va a jugar titular tampoco. El hecho de que recuperemos a Joan es bastante bueno. Y la verdad no sabría qué esperarme. El Chelsea al principio de la temporada me parecía que era un equipo mucho más sólido de lo que lo he estado haciendo recientemente. Cole Palmer se lesionó de una forma absurda. Según Maresca,
de que se rompió un dedo de pie en su casa en la madrugada, no sé. Entonces ya esa es una baja bastante importante. Creo que Moisés Caicedo está como lesionado, creo. No estoy del todo seguro porque hoy lo vi en el banco. Pero hay que ver. Yo creo que a priori el Barça debería poder ganar. Yo le suplico al Barça que gane ese partido. No solamente por el hecho de que en Champions no se puede permitir dejarse más puntos, sino porque le tengo una especial antipatía, si se puede decir, al Chelsea. Pero esto ya es algo completamente personal. Más allá de eso, el Barça tiene que ganar. Yo creo que lo puede hacer perfectamente si juega un buen nivel, si vemos un Lamine Yamal bastante decente. Para ese partido ya va a estar Frenkie de Jong y además va a estar bastante fresco. Seguramente Rafinha vea más minutos de los que vio hoy. Hoy vio como 25 minutos, algo así. Tal vez pueda jugar todo el primer tiempo o todo el segundo tiempo. Eso también va a ser bastante importante. Que veamos un buen Lewandowski. Bueno, hay que ver qué sucede. Ojalá el Barça pueda conseguir esa victoria. Y nada, toca ver qué pasa mañana con el partido de Madrid. Esperemos que se dejen más puntos. Y sobre todo que el Barcelona siga recuperando estas sensaciones. Que a medida que vayan pasando los partidos veamos otra vez ese Barça que a todos nos gusta y a todos nos ilusiona, ¿no? Pero de momento un muy buen Barça, no un Barça perfecto, pero sí un muy buen Barça, un Barça muy sólido, un Barça con buenas individualidades y bien en lo colectivo, buen resultado, partido redondo, día redondo, mejor dicho. Y nada, amigos, bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y comenta, que nada me gustaría más que hablar contigo. Dejo también un enlace de Facebook donde voy a poner publicaciones de mis opiniones sobre los partidos. Ahora sí voy a ser mucho más serio con eso. Así que con total confianza puedes ir y darle like. Y nada, amigos, hasta la próxima. Nos veremos el miércoles quizá o el jueves hablando de ese Chelsea-Barça. Barcelona 4, Bilbao 0. Hasta la próxima.